La economía no es solo un conjunto de números fríos que se mueven en los gráficos de Wall Street o en las estadísticas del gobierno. La economía se siente en la vida diaria, en el precio del pan, en la factura de la electricidad, en el empleo que se gana o se pierde, en la seguridad o la inseguridad con la que una familia puede proyectar su futuro. Por eso, cuando hablamos de la era Trump, no podemos limitarnos a repasar cifras macroeconómicas, debemos mirar más allá, hacia lo que realmente ocurrió en los hogares estadounidenses, en las calles, en las pequeñas empresas y en los grandes centros industriales. El ascenso de Donald Trump a la presidencia estuvo marcado por una promesa clara: hacer a América grande otra vez. Pero esa grandeza, para millones de personas, no era una abstracción. Significaba recuperar trabajos perdidos, frenar la desindustrialización, enfrentar a rivales comerciales que, según él, habían abusado durante décadas de Estados Unidos, y devolver confianza al ciudadano común de que el sueño americano seguía vivo. La economía se convirtió en su principal carta política, y gran parte de su popularidad, y también de sus controversias, nacieron precisamente de ahí. Durante sus años de mandato, se impulsaron recortes fiscales, se aplicaron aranceles en medio de guerras comerciales y se desplegaron políticas que buscaban repatriar fábricas y revitalizar la producción nacional. Los mercados reaccionaron, a veces con entusiasmo, otras con miedo. Las bolsas vivieron récords históricos, pero también caídas dramáticas ante la incertidumbre global. La promesa de traer de vuelta empleos manufactureros resonaba como música para ciertos sectores, mientras que para otros, las medidas parecían una amenaza directa a sus negocios y a la estabilidad internacional. Sin embargo, detrás de esos grandes anuncios, quedaba la pregunta esencial: ¿qué pasaba con el ciudadano promedio? ¿El trabajador de clase media realmente sintió un alivio en su bolsillo? ¿Las familias de bajos ingresos experimentaron una mejora en su calidad de vida? ¿O fueron las grandes corporaciones las que se llevaron la mayor parte de los beneficios? La era Trump en lo económico es una historia de contrastes. Para algunos, fue un periodo de crecimiento, empleo y optimismo financiero. Para otros, un tiempo de incertidumbre, desigualdad creciente y tensiones que aún hoy pesan sobre la política estadounidense. Pero más allá de simpatías o rechazos, lo cierto es que las decisiones tomadas en esos años dejaron huellas visibles, en los impuestos, en la inflación, en la relación con China y en el modo en que Estados Unidos se posicionó en la economía global. Y lo más fascinante de este tema es que, al analizarlo, no solo hablamos del pasado. En cada cifra, en cada cambio regulatorio, en cada ajuste fiscal, se esconden lecciones para el presente y para el futuro. ¿Qué funciona realmente cuando se trata de fortalecer a un país? ¿Qué precio se paga por políticas que privilegian la soberanía económica frente a la integración global? ¿Y cómo se equilibra el corto plazo con la sostenibilidad a largo plazo? Si uno observa con detenimiento las políticas económicas implementadas durante la era Trump, se descubre un mosaico de decisiones que buscaban moldear el presente con una visión profundamente pragmática, aunque en muchos casos polémica. Quizá el ejemplo más emblemático fue la reforma fiscal de 2017, una de las mayores en décadas. Con ella, se redujeron de manera significativa los impuestos a las corporaciones, pasando del 35% al 21%. El argumento era sencillo: aliviando la carga fiscal a las grandes empresas, estas tendrían más margen para invertir, contratar y estimular la economía. Y en efecto, muchas compañías incrementaron sus beneficios, algunas repatriaron capitales y hubo momentos en los que la creación de empleo alcanzó niveles notables. Sin embargo, la otra cara de la moneda fue que buena parte de esos beneficios no se tradujeron en mejores salarios para los trabajadores, sino en recompras masivas de acciones y en una concentración de riqueza que reforzó las desigualdades ya existentes en el país. Otra de las grandes banderas económicas de Trump fue la promesa de revitalizar la industria manufacturera estadounidense. Para lograrlo, adoptó una política comercial agresiva, especialmente contra China.
se implementaron aranceles sobre cientos de productos importados, lo que desencadenó una guerra comercial que marcó el pulso económico global durante años. La intención era clara: proteger a las fábricas nacionales de la competencia externa y presionar a Pekín para renegociar las reglas del comercio. Hubo industrias, como la del acero y el aluminio, que recibieron cierto impulso, pero al mismo tiempo, agricultores, pequeños negocios y consumidores sintieron el peso de unos precios más altos y de mercados internacionales cerrados a sus productos en represalia. Los efectos de esas medidas se vivieron en la cotidianidad: el granjero que vio caer sus exportaciones de soja a China, la familia que comenzó a pagar más por productos básicos importados, la empresa tecnológica que enfrentó nuevas trabas para vender en mercados extranjeros. El impacto real de la guerra comercial no fue una abstracción, fue la suma de miles de pequeñas tensiones en la economía diaria de los ciudadanos. Por otro lado, no se puede negar que antes de la irrupción de la pandemia, el desempleo en Estados Unidos alcanzó niveles históricamente bajos. Trump no dudaba en exhibir ese logro como una prueba de la solidez de sus políticas. Millones de estadounidenses encontraron empleo, y sectores como el de la construcción y la energía vivieron un impulso renovado gracias a la reducción de regulaciones ambientales y al apoyo explícito a los combustibles fósiles. Pero, ¿a qué costo? Para muchos, estas decisiones significaron un retroceso en la lucha contra el cambio climático y una visión de corto plazo que privilegiaba la rentabilidad inmediata sobre la sostenibilidad futura. Y entonces, en 2020, llegó la pandemia. Un golpe inesperado que trastocó cualquier narrativa de éxito económico. En cuestión de semanas, el desempleo se disparó, la producción se paralizó y millones de ciudadanos se encontraron dependiendo de paquetes de estímulo para sobrevivir. La administración Trump respondió con medidas de emergencia, incluyendo cheques directos a los hogares y programas de apoyo a empresas, pero la crisis dejó en evidencia la fragilidad del sistema y la vulnerabilidad de millones de familias que, pese a los años de crecimiento, seguían viviendo al borde de la precariedad. La era Trump en lo económico, en definitiva, se parece más a un péndulo que oscila entre la expansión y la incertidumbre. Hubo logros claros en términos de crecimiento, empleo y dinamismo bursátil, pero también un incremento en la desigualdad, tensiones internacionales que aún repercuten y un legado marcado por la falta de consenso sobre si las medidas beneficiaron a la mayoría o solo a unos pocos privilegiados. El cierre de esta etapa en la historia económica de Estados Unidos nos obliga a mirar más allá de los números y de los discursos. Porque lo que queda al final no es solamente un registro de tasas de crecimiento, gráficos de desempleo o porcentajes de inflación, lo que permanece es la huella en la vida cotidiana de millones de personas. ¿Qué significa para un trabajador que sus impuestos bajen, pero su sueldo no alcance para cubrir el aumento en la canasta básica? ¿Qué implica para un pequeño agricultor tener subsidios internos, pero perder mercados internacionales debido a una guerra comercial? Al final, la economía no son solo cifras, es el reflejo de lo que la gente puede o no puede hacer con su dinero, con sus sueños y con sus expectativas de futuro. El legado económico de Trump es, en ese sentido, una paradoja. Por un lado, impulsó la narrativa de América primero, buscando fortalecer la autosuficiencia del país, proteger la producción nacional y recuperar la grandeza industrial perdida. Por otro, el costo de esa estrategia fue una mayor tensión con aliados, una incertidumbre global que afectó cadenas de suministro, y la sensación de que la economía se estaba volviendo más impredecible. La gran pregunta es, ¿vale más la seguridad de lo inmediato que la estabilidad de lo duradero? También queda la lección de la desigualdad. Si algo mostró esta era es que no basta con que la bolsa suba o que las corporaciones multipliquen beneficios, si ese crecimiento no llega al bolsillo de la clase media y de los más vulnerables, el país se fragmenta, la confianza se erosiona y la política se polariza aún más. La promesa del sueño americano se sostiene, en gran medida, en la idea de que todos pueden mejorar su situación con esfuerzo, pero cuando las condiciones económicas parecen favorecer siempre a los mismos, esa promesa comienza a resquebrajarse.
La pandemia, en este contexto, no fue solamente un accidente de la historia, sino un espejo. Un espejo que mostró la fragilidad de un sistema que, a pesar de su fortaleza aparente, dependía de equilibrios muy delicados. Millones de familias descubrieron que podían perderlo todo en semanas, y millones de trabajadores esenciales entendieron que, aunque sostenían al país en su momento más difícil, no siempre recibían una recompensa proporcional. La era Trump nos deja así un aprendizaje profundo. La economía no puede reducirse a un juego de élites, ni a una competencia de discursos. Es, en esencia, la red invisible que une la vida de cada ciudadano con las decisiones de quienes gobiernan. Y en ese cruce de fuerzas se dibuja la verdadera pregunta que aún resuena: ¿qué camino debe seguir Estados Unidos para garantizar no solo crecimiento, sino también justicia económica? Tal vez esa sea la lección más incómoda y, al mismo tiempo, la más necesaria: que detrás de cada cifra hay un rostro humano, detrás de cada impuesto hay un hogar que sueña, y detrás de cada política económica hay una vida que se transforma. Y, en última instancia, la historia juzgará menos a un presidente por las estadísticas que dejó en los informes, y mucho más por el impacto real que sus decisiones tuvieron en el día a día de su pueblo.